Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como todas las semanas vamos con un nuevo video podcast. En esta oportunidad me parece oportuno intentar abordar el asunto de el concepto, ¿sí? De lo que implica realmente ser o considerarse en términos personales una persona exitosa. Como para comenzar, intentaré desglosar este concepto desde su negativa, pero también lo abordaré desde sus elementos positivos, ¿sí? Espero que les guste, suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, en primer término, me basta con comenzar alegando que una persona exitosa no es una persona vanidosa, ¿sí? Lo cierto es que tanto el vanidoso como aquella persona que se siente exitosa y a la vez es vanidosa, ambos sienten la necesidad de tener que dar explicaciones a los demás, ¿sí? Fundamentalmente la persona vanidosa siente la necesidad de tener que dar explicaciones a los demás. Ahora, lo cierto es que una persona exitosa que siente la necesidad de tener que dar explicaciones a los demás es una víctima, y una víctima nunca podrá ser una persona exitosa, ¿sí? A ver, yo ya he hecho referencia respecto de qué considero víctima. Digamos, en principio, víctima no es una persona que sufre, que solamente sufre un hecho delictivo, ¿sí? Sino que víctima, en el sentido más amplio del término, es aquella persona que estructura, que controla, que condiciona sus conductas personales en fin de complacer intereses ajenos y no intereses propios, ¿sí? Y no solo eso, sino que además, tras el cumplimiento de intereses ajenos, los mismos le causan malestar, digamos, a la persona que está siendo víctima y que a la vez está cumpliendo intereses ajenos. Este cumplimiento le causa cierto malestar, ¿sí? Cierta ansiedad, por lo que esta persona sufre y adquiere la condición de víctima, ¿sí? Digamos que una persona víctima no es una persona libre, ¿sí? Entonces, si una persona víctima no es una persona libre, es un esclavo, ¿sí? Aquella persona que no es libre, en definitiva, es de algún u otro modo un esclavo, ¿sí? Una cosa, en última instancia. Bueno, entonces, retomemos. La persona exitosa no es vanidosa, ¿sí? Digamos entonces que el exitoso no siente la necesidad, no debería sentir la necesidad de tener que dar explicaciones a los demás, porque esta necesidad de tener que dar explicaciones a los demás es una conducta propia de las personas víctimas, de las personas vanidosas. Claro que el vanidoso no solo siente esa necesidad de tener que dar explicaciones a los demás, sino que además reafirma, ¿sí? Demostrando su valía, ¿sí? Reafirma su condición mediante actos, mediante palabras a otras personas, ¿sí? Bueno, y este hecho lo convierte, obviamente, cuando los mismos hechos se vuelven una necesidad, ¿sí? En una víctima, ¿sí? Porque en última instancia esta persona no está operando conforme a sus propios intereses, sino que está condicionando sus conductas a los fines de satisfacer intereses ajenos, ¿sí? Y a la postre
tras el cumplimiento y la satisfacción de intereses ajenos, el mismo sufre ansiedad, malestar, ¿sí? Bueno, esta persona que es víctima no es una persona exitosa. Ahora, ¿qué es ser exitoso en términos personales? ¿Qué es ser exitoso? Y ahora vamos a abordar los elementos positivos del concepto que a mi parecer engloban o caracterizan al éxito, ¿sí? Digamos que una persona exitosa es básicamente aquella persona discretamente efectiva, ¿sí? Sí, lo voy a volver a repetir. Ser exitoso es, en términos personales, ser una persona discretamente efectiva. A ver, lo cierto es que en algún videopodcast anterior he hablado ya respecto del concepto de efectividad, ¿sí? Si quieren retomamos. Efectividad básicamente es la posibilidad que tiene todo ser humano de utilizar todos aquellos elementos, factores, artilugios, tanto personales como materiales, incluso casuales, que el sujeto tiene a su propia disposición para, tras la utilización de los mismos, cumplir sus propios objetivos, ¿sí? Esto es ser efectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es ser exitoso? Es ser una persona discretamente efectiva, ¿sí? Bueno, he definido ahí el concepto efectiva, ¿sí? Ahora, ¿qué es ser discreto? Y bueno, ser discreto básicamente significa el ser de una manera de no necesitar, ¿sí? Significa el no sentir justamente la necesidad, ¿sí?, de demostrarle a los demás sus propios triunfos personales para que tales triunfos le resulten significativos a él mismo, ¿sí? Digamos que una persona sí puede demostrar, de hecho lo hace, en la realidad se supone que tras el logro de sus propios cometidos, sus triunfos personales quedan en evidencia, ¿sí? Pero bueno, ser discreto básicamente entonces es el no sentir esa necesidad, ¿sí?, de demostrar, obviamente a los demás, sus propios triunfos personales para que los mismos le resulten significativos a la persona que cumple, ¿sí?, que cumplimenta estos triunfos, ¿sí? De lo contrario, si sintiera esta necesidad, sería una víctima, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ahora, ¿por qué sería una víctima? Y bueno, básicamente porque siente esa necesidad, y no solo eso, sino que además se dispone a ser tratado como víctima, ya que surge esta interrogante, ¿no? ¿Qué pasaría si qué pasaría si los demás, ¿sí?, qué pasaría si los ajenos no le reconocen esos logros? Siendo que esta persona siente la necesidad de demostrar estos triunfos para que tras esa demostración de esos triunfos personales, los mismos le resulten significativos a la persona que cumplimenta esos cometidos. ¿Se entiende? Bueno, entonces esta persona, si sintiera esa necesidad, sería víctima, ¿sí? La persona discreta puede demostrar sus triunfos personales, pero no siente esa necesidad, carece de esa necesidad. Si lo demuestra o no lo demuestra, es un hecho evidente, es un hecho notorio, no interesa. Además, ser discreto significa que no insiste, ¿sí?, que no tiene que insistir para imponer de manera molesta, de manera machacona, ¿sí?, sus propios triunfos a los demás y obligarlos que los demás se enteren de los mismos, ¿sí? Lo cierto es que hay muchos que más que triunfadores son vanidosos, ¿sí?, porque sienten esa necesidad de tener que insistir e insistir de manera machacona, como dije, de manera molesta,
sus triunfos y terminan obligando a los demás que los demás se enteren. Bueno, esto es más propio de una persona vanidosa que de una persona exitosa, ¿sí? Entonces, en rigor, la clave de ser discreto básicamente radica en lo que la persona exitosa, ¿sí?, que a la vez exitosa, es exitosa, experimenta de sí mismo, ¿sí?, sobre todo cuando triunfa o fracasa, ¿sí? Digamos que la clave de ser discreto entonces radica en lo que experimenta la persona, usted, yo, cualquier ajeno, experimenta usted mismo, yo mismo, el ajeno de él mismo, ¿sí?, de usted mismo, de yo mismo, sobre todo cuando triunfa o es exitoso, ¿sí? Bien, entonces, respecto de lo que usted experimenta cuando triunfa o cuando es exitoso, reside el concepto de el ser discreto, ¿sí?, que el mismo, bueno, va acompañado con otros conceptos, ¿sí?, como por ejemplo el concepto confianza. Digamos que aquella persona que se tiene así, confianza en sí mismo, en sus propias fuerzas, le basta con complacerse a sí mismo, ¿sí? Ahora, si la persona no tiene confianza, es decir, si la persona no se autovale, ¿sí?, si la persona carece de autoestima, tiene que salir a buscar en otros una comprobación de su propia estima, y es ahí donde empiezan a aparecer las dificultades propias del exitoso vanidoso, ¿sí?, del exitoso que no es tan exitoso, ¿sí?, del exitoso víctima. Bueno, hemos hablado un poco del término confianza, del término autoestima, como claves para ser discreto. Lo cierto es que la autoestima, digamos, se construye con confianza, ¿sí? Si usted tiene confianza en sí mismo, le abandonará el deseo de que todos escuchen sus historias y le resultará la soledad mucho más aceptable. Ahora, querer que todos sientan, piensen y escuchen lo que usted dice es una actitud propia de un vanidoso, propia de un presunto exitoso víctima, propia de una persona que se autosojuzga. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, porque lo pone en una condición de hacerlo susceptible para que asimismo luego pueda el mismo ser manipulado, ¿sí? Bueno, también he hablado entonces del concepto autoestima, ¿sí? Digamos que la autoestima es algo que se construye, fundamentalmente se construye con confianza en sí mismo, pero también se construye aceptando que no siempre le entenderán a usted, ¿sí? Lo cierto es que muchas veces, así como usted, así como cualquier persona presuntamente exitosa, en todas las ocasiones no puede entender todo, lo mismo pasará, obviamente, en aquellos casos cuando advierta, ¿sí?, esta persona presuntamente exitosa que no siempre le entenderán, ¿sí? Entonces, tener autoestima es básicamente aceptar, ¿sí?, aprender a aceptar que no siempre le entenderán. También tener autoestima, como dije, se construye con confianza, se construye aceptando o aprendiendo a aceptar que no siempre le entenderán, también se construye aprendiendo a no darse por ofendido. Lo cierto es que no hay ninguna necesidad de volver a darse por ofendido
ya fuera por los desaires que le dediquen, ni por aquellas cosas o cuestiones que puede usted considerar insultantes de sí mismo. Es que el sentirse ofendido y trastornado equivale a permitir que precisamente las personas que le desagraden empuñen las riendas de uno mismo, ¿sí? Y a la vez que las personas que le desagraden, cuando usted se ofende, empuñan las riendas de uno mismo, lo han convertido a usted en víctima, ¿sí? Le han quitado parte de su autonomía, convirtiéndolo a usted en una víctima más. A la vez la autoestima, ya dijimos que la autoestima es un elemento, un factor clave que integra junto con la confianza el concepto de ser discreto, ¿sí? Entonces la autoestima, así como se construye con confianza, con autoconfianza, así como se construye con aceptando que no siempre le entenderán, aprendiendo a no darse por ofendido, también se construye aprendiendo a no analizar todas las relaciones personales que esta persona tenga, ¿sí? Que usted tenga, que yo tenga. Se aprende, entonces, la autoestima se adquiere aprendiendo a analizar, a no analizar todas las relaciones personales que usted tenga, ¿sí? También la autoestima se construye no discutiendo con cosas que no merecen la pena de ser defendidas, ¿sí? Un punto muy importante. Se aprende no discutiendo por cosas que no merecen la pena ser defendidas. Si bien hay un viejo proverbio que afirma que la discusión es un indicio de cariño, lo cierto es que debe usted ponerse seriamente en entredicho esta situación cuando la misma lo constituye a usted en víctima, ¿sí? Digamos que si usted, tras una polémica, más allá de que la misma le pueda resultar divertida o no, ¿sí? O más allá de que tras la misma nadie de ella salga herida, ¿sí? Si tras esa polémica usted discute con alguien que no le entiende, esa discusión, ¿sí? No sirve para fortalecer lo que usted está defendiendo, ¿sí? Sino que más bien hace o ayuda a consolidar su porfía, ¿sí? La porfía que tiene usted respecto de esa necesidad de defender algo que no merece ser defendido frente a una persona que por lo general se trata de individuos groseros, con lenguaje soez, con lenguaje provocativo, con arrebatos volátiles, ¿sí? Y bueno, todo esto que se ve implicado en una cuestión que acostumbra a terminar convertido en una persona víctima. Digamos, si usted está discutiendo con una víctima y a la postre está discutiendo para, digamos, para defender una idea o un asunto que no merece ser defendido, bueno, en ese caso lo único que está haciendo usted es consolidar su propia porfía, ¿sí? Entonces, bueno, tener autoestima también significa, ¿sí? A la postre que ser exitoso significa darse cuenta de la necesidad de no ir discutiendo por cosas, digamos, que no merecen la pena ser defendidas, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo al concepto de exitoso, ¿sí? Ya lo he definido, digamos que exitoso es aquella persona discretamente eficaz, ¿sí? Eficiente, ¿sí? Eficaz porque utiliza todos aquellos elementos que tiene, ¿sí? Todos elementos humanos, incluso elementos casuales, incluso el factor suerte,
pero en principio fundamentalmente elementos materiales y personales que tiene a su disposición y con los mismos logra cumplir sus propios fines, ¿sí? Entonces una persona exitosa es una persona efectiva y que a la vez que es efectiva es discreta, ¿sí? Discreta porque no siente esa necesidad, ¿sí? Si sintiera esa necesidad es víctima, ¿sí? Discreta porque no insiste ni impone de manera molesta, de manera machacona sus propios triunfos para que los demás se enteren, ¿sí? Una persona exitosa es aquella que advierte y se da cuenta de lo absurdo que es tener que andar demostrando uno mismo sus propias razones, sus propias competencias. Una persona exitosa es aquella persona que no siente la necesidad de demostrar su propia competencia ni a propios familiares ni a propios amigos, ¿sí? Una persona exitosa es aquella persona que evita, ¿sí? que a la vez que evita, advierte, y por eso las evita, a las personas que quieren que se una a ellas en su propia desdicha, en su propio mal humor. Si una persona exitosa es una persona que evita este tipo de personas víctimas, ¿sí? Personas malhumoradas, personas que viven en la tristeza, personas atrapadas, ¿sí? Bueno, hasta acá por hoy, espero que les haya servido. Espero no haber sido muy redundante. Disculpen los vericuetos. Quería cumplir, no solo quería cumplir, sino además quería agradecer los comentarios, quería agradecer los mensajes y les pido que compartan, les pido que dejen su like, manito arriba, dejen sus comentarios y bueno, será hasta la próxima semana, ¿sí?